Listo. Bueno. Muy buenas noches a todos. Por favor, no olviden dejar constancia de su ingreso a esta sesión en el chat. Vamos a continuar con nuestra clase. Bueno, y esta clase que vamos a ver el día de hoy, hubiera preferido que la hubiéramos visto un día miércoles, que tenemos más tiempito, pero no se me vayan a estresar. Solo les pido que estén muy atentos, ¿vale? Hoy vamos a aprender unas nuevas fórmulas de liquidación. Entonces, si voy muy rápido, me interrumpen. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Estos ejercicios de aprender matemáticas por diapositivas son un poco complicadas. El tablero pues nos permite hacer muchos más ejercicios, pero lastimosamente pues no lo teníamos acceso a él. Y pues las herramientas digitales no es que nos den la posibilidad de plantear el tema, pero lo vamos a tratar de explicar lo más sencillo y entendible posible. Bueno, entonces, inicialmente, el día de ayer quedamos con el tema de las causales de terminación del contrato de trabajo por parte del empleador de aplicación mediata o de aplicación con agotamiento de un debido proceso. Recuerden ustedes entonces que la última causal que miramos fue el tema del reconocimiento de la pensión de jubilación o de invalidez del trabajador. La que sigue es un tema también un poco complejo, digamos, pero que afortunadamente dejó de ser complejo para los trabajadores a partir del año pasado, porque la Corte Constitucional ya hizo lo propio y le dio un alcance específico a lo que es concretamente el fenómeno del fuero de salud. Entonces, ¿qué nos dice esa última causal de despido del trabajador por parte del empleador? Nos dice que yo puedo despedir a todo trabajador que padezca de una grave enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional. Lógicamente, si la enfermedad es profesional, pues esa no va a poder ser alegada como causal de despido. ¿Ya? Todo despido que se haga sobre un trabajador que padezca de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, pues entiende que es discriminatorio y en consecuencia, pues no va a tener ninguna validez. Más sin embargo, a las personas que padecen enfermedades graves o degenerativas o llevan más de 180 días incapacitados, el código nos ponía en la penosa situación de decir que a este trabajador yo lo podía despedir. Entonces, si yo además de enfermo tengo que dejar de trabajar, que la incapacidad tiene como consecuencia que a uno no le paguen la totalidad del sueldo, sino el 65%, en caso de que sea una enfermedad común o un accidente ordinario. Pues además, si esa incapacidad se extendiese por más de 180 días, estamos hablando de 6 meses, pues la persona terminaba despedida. Frente a esto, hubo varios avances y la Corte empezó a desentrañar los significados de 3 palabras concretas que es importante tenerlas claras. ¿Qué es incapacidad? ¿Qué es invalidez? ¿Y qué es finalmente discapacidad? ¿Ya? Entonces, la Corte entra a analizar esos 3 fenómenos y dice lo siguiente. Discapacidad antes venía siendo entendido como aquel padecimiento de una persona que le implica entonces una pérdida de capacidad laboral o no, ya por temas de salud, o simplemente lo pone en desigualdad con su entorno, ¿ya?
no es una persona que está en condiciones de normalidad y por eso está discapacitada. Entonces la Corte dice, la discapacidad no es un tema de salud, es un tema social. ¿Por qué? Porque es esa relación de desigualdad que tiene esa persona con su entorno. Entonces, el fenómeno de la discapacidad, entonces uno dice o tiene la costumbre de decir, a esa persona está discapacitada, está en una silla de ruedas. Buenas Buenas noches. noches. Entonces, eso no es discapacidad, ¿ya? Solo el hecho de estar enfermo no es estar discapacitado, el hecho es esa condición de indefensión en la que se encuentra una determinada persona. Incapacidad, entonces, ¿qué es incapacidad? Incapacidad es la prestación económica que recibe el trabajador cuando se incapacita. ¿Ah? En consecuencia, es un tema de una situación jurídica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trabajador que lo incapacita el médico, lo incapacita con el fin de que ese descanso que va a tener que padecer, ya sea en un hospital o en la casa, sea ya remunerado. Porque además de enfermo y sin ingresos, pues difícilmente se puede hablar de dignidad por parte del trabajador. Y nos habla de la invalidez. ¿Qué es la invalidez? Entonces, la invalidez también es un fenómeno jurídico según el cual una persona que pierde su capacidad para trabajar en un porcentaje superior, igual o superior al 50%, se hace acreedor a una pensión de invalidez. Entonces, son tres conceptos diferentes, dos de ellos generados en temas estrictamente jurídicos, como es la incapacidad y la invalidez, y un tema ya más social, que tiene que ver con la salud, pero que tiene que ver más con las implicaciones sociales, que es la discapacidad. ¿Ya? ¿Y por qué toco estos tres temas? Porque cuando hablamos de discapacidad, ¿ya? Y aquí miramos una normita, que es la ley 361 de 1997, nos hace alusión concretamente, ¿ya?, a lo que se denomina, ¿ya?, la prohibición de despido a personas con discapacidad. Entonces, si yo tenía una persona que no es inválida, ¿ya?, porque no reúne el porcentaje del 50%, y en consecuencia, pues esta persona puede realizar algunas actividades y yo la contrato, esa persona tiene una protección especial. Entonces, ¿qué sucede? Para poderlo yo despedir a esa persona discapacitada, llámese un sordomudo o una persona con una pérdida de capacidad demostrada de un 40%, un 45%, o bueno, cualquier persona que podríamos considerar desde el punto de vista de la salud como discapacitada, a esa persona yo no la puedo despedir así tenga justa causa, sino con permiso del Ministerio del Trabajo. Entonces, si yo tengo una persona discapacitada en la empresa, porque ahora se volvió de moda vincular personas con discapacidad, un tema por unas excepciones tributarias que tienen, pero más que todo por el tema de la contratación estatal, ¿no? Las personas que vinculen en su planta de personal personas con discapacidad tienen hasta 10 puntos, si no estoy mal, si no recuerdo, en el concurso, en la licitación, en el contrato estatal. Pero si yo a esa persona la vinculo, así haya cometido justa causa para despedirla, pues yo tengo que pedir permiso al inspector de trabajo. ¿Cuál es el castigo por no pedir el permiso? Que ese despido es inválido, es decir, no tiene efectos, y además de eso, además de no tener efectos, pues voy a tener que pagar una multa de 180 días de salario. Entonces, si yo tengo una persona con discapacidad en mi empresa y me da por despedirla sin autorización del ministerio, pues requiero, ¿ya?,
o voy a tener que pagar salarios dejados de percibir, indemnizaciones por despido injusto y la indemnización por despido de persona en condición de discapacidad. Entonces, es una indemnización supremamente alta. Con decir que uno tenga que pagar 6 meses de salario ya es harto. Entonces, estas personas habían venido siendo protegidas por el Estado. Pero la Corte entonces dice, toda persona que está gravemente enferma, sin que se haya determinado su pérdida de capacidad, ¿ya? Es una persona que debe entenderse como discapacitada. Entonces, una persona que lleve más de 180 días de incapacidad es una persona que está gravemente enferma. No cualquiera lo dejan 6 meses incapacitado. Es una persona que requiere de una protección del Estado. Entonces, si yo tengo mi empresa, una persona gravemente enferma, la Corte lo que hace es extenderle los efectos de esta norma a ese trabajador. Dice, una persona que tenga más de 180 días de incapacidad, una persona que padezca una enfermedad grave, contagiosa o crónica, ¿no? Pues no puede ser despedido de la empresa sin que se pida el permiso de la inspección de trabajo. Entonces, en Colombia cambia el sistema, ¿ya? En atención a muchas normas que salieron posteriormente. Luego la salud en el 2015 se convierte en un derecho fundamental de las personas y en consecuencia pues viene esa transformación de entender el derecho a la salud, digamos, como un valor que debe protegerse por encima de cualquier cosa. Entonces, esta situación de poder despedir al trabajador gravemente enfermo cambió de la siguiente manera y no cualquiera. Pues nos dice, mire, si yo tengo un trabajador gravemente enfermo, para poderlo despedir, pues así sea porque se acaba el término fijo, ya, tengo un trabajador que está enfermo y le faltan 2 meses para que se acabe el contrato, así usted le pase el preaviso, así alegue que es contrato de término fijo, así alegue que es un contrato de obra, usted debe ir primero y pedir permiso a la inspección del trabajo porque se va a presumir que ese despido fue discriminatorio por condición de la enfermedad. Ahí no vale si usted le paga la indemnización por despido injusto, porque ese despido es inválido. Si no tiene permiso, el trabajador va a ser ordenado a reintegrarse y le van a ordenar pagarle los salarios dejados de percibir más los 180 días de multa. Un ejemplo, y un ejemplo de la vida real, pues que atendimos en la oficina, y yo no sé si se los comenté. Un señor que trabajaba en una constructora eh, empezó a padecer problemas de la garganta. Bueno, pensaban que era una gripa, se incapacitó, lo empezaron a hacer unos exámenes y tenga cáncer en la glándula tiroides. Lo operaron, el señor quedó sin voz, quedó incapacitado y la empresa apenas le comunicó que tenía cáncer, lo despidió y le pagó la indemnización. Ya le dijo, tenga su indemnización por despido injusto, chao, no lo necesitamos acá. Nosotros metimos una acción de tutela y el juez, en efecto, nos dio la razón y dijo, se reintegra ese trabajador y se le ordena el pago de los 180 días de multa y los salarios dejados de percibir. Es decir, que aparte de los 180 días de multa, el señor estuvo como 4 meses sin trabajar mientras se hacían los tratamientos, ¿ya? Y también tuvieron que pagarle los 4 meses de salario a pesar de que no los trabajó. ¿Por qué? Porque eso significa que el despido es inválido. Entonces es muy riesgoso enfrentarse a una situación de estas desde el punto de vista empresarial. Entonces, yo puedo tener un trabajador eternamente en la empresa porque está enfermo, depende. ¿Y va a depender de qué? Concretamente de lo siguiente. Nos dice la norma, los primeros 2 días de incapacidad los paga el empleador.
pero del día 3 al día 180 los cubre la EPS. ¿Listo? Hasta ahí, normal. Pero ¿qué pasa a partir del día 180? Entonces se requiere que suceden dos situaciones diferentes. A partir del día 181, debe determinarse por parte de los médicos si hay un concepto de rehabilitación. ¿Qué significa esto? Que la persona se está recuperando. ¿Ya? Si la persona se está recuperando, quiere decir pues que va a lograr recuperar su salud y en consecuencia puede seguir incapacitada. ¿Hasta qué día? Hasta el día 540. ¿Quién paga esa pensión, esa incapacidad del día 181 hasta el día 540? El fondo de pensiones. ¿Ya? Si nos dicen no hay concepto de rehabilitación, ¿por qué? Porque esa persona tiene una enfermedad grave, degenerativa, catastrófica, no se va a recuperar. Entonces ahí tiene que a partir del día 181 la EPS o el fondo de pensiones mandar a calificar a ese trabajador para que valoren si perdió la capacidad para trabajar. Es decir, si tiene grado de invalidez. Y si la persona supera el 50%, le van a dar una pensión de invalidez y sale de la empresa. ¿Pero por qué? Porque le fue concedida la pensión de invalidez. ¿Listo? En consecuencia, en Colombia, el trabajador no es que salga porque esté enfermo, sino porque se le ha reconocido la pensión de jubilación. Ahora, ¿quién paga la incapacidad después del día 541? Hasta que la persona se recupere. Nos dice, listo, pues que no le podemos dejar la carga solo al fondo de pensiones o a la EPS, sino también al ADRES. ¿Qué es el ADRES? Es el fondo que se creó que reemplazó al FOSIGA, que es la administradora de recursos del sistema de seguridad social. Entonces, en Colombia, lo importante, digamos, para poder despedir a un trabajador por justa causa, ¿no? Por justa causa o causa legal, que esté gravemente enfermo, que lleve más de 180 días de incapacidad, pues va a ser ¿cuál? Que se haya pedido permiso a la inspección de trabajo. Entonces, nosotros tuvimos otro asunto en el cual, y los que más padecen esto son los trabajadores de la salud, ¿no? Como cosa graciosa. Y graciosa no, pues paradójica, digámoslo. Una enfermera que llevaba 2 años incapacitada de una enfermedad terrible en los brazos que no podía levantar ni un instrumento de cirugía, por así decirlo. Llevaba 2 años o 3 años incapacitada. Se cansó la EPS, se cansó la empresa de estarle pagando incapacidad y la despidieron. Con tutela, tenga, reintegro y pago de multa. Entonces, es supremamente peligroso despedir a una persona que está enferma y de ahí la importancia de practicar los exámenes ocupacionales y yo les insistía de que esos exámenes se hagan bien, porque si usted por tacaño va y le paga a su trabajador un examen ocupacional de esos de 25.000 pesos solo por cumplir, pues corre el riesgo de que se camufle alguna enfermedad que de pronto ya venga preexistente y luego se la endosen como enfermedad laboral o que luego digan que se generó durante el trabajo y que el trabajador diga que ese despido es discriminatorio. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál es la forma de que opere esta causal? Permiso ante el Ministerio del Trabajo. Sin ese permiso, el despido es nulo y vienen todas esas consecuencias económicas para la empresa. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno. Profe, ¿daría otro ejemplo, porfa? No, otro ejemplo, pues, a ver, de una persona que esté con... Bueno, en el tema de, pero concretamente del despido, ¿no? Es una persona que tenga un padecimiento, una enfermedad grave. Miren lo que están padeciendo los trabajadores de Salud Cop. De Salud Cop, pues que luego pasó a Café Salud y luego a Medimás. Tengo un asunto de una odontóloga.
Esta odontóloga también, a raíz de su trabajo, empezó a padecer una enfermedad rarísima, ¿ya? Y a incapacitarse. Pero ella tiene un problema gravísimo, o mejor dicho, está afiliada a la misma empresa en la que trabaja, que es Medimás, y en esa empresa tienen prohibido dar incapacidades mayores a 5 días. ¿Ya? Para que le den una incapacidad mayor tiene que ir a especialista y los especialistas no quieren prestar los servicios porque están incapacitados, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que tiene una enfermedad crónica, ¿ya? Que se agrava. Estas personas que padecen, que tienen que ponerse medicamentos como el tramadol bueno, otros medicamentos que generalmente se les da a los enfermos de enfermedades catastróficas para aguantar el dolor, pues empezó a generar ese tipo de problemas. La iban a despedir y antes de eso nosotros nos anticipamos, metimos la tutela, ¿ya? Y la empresa quedó nula, digamos. Además de que trabaja para la misma empresa que presta el servicio de salud, ya que había un fenómeno de solidaridad entre esas dos situaciones, pues lo que le advirtió el juez de tutela es que a esta persona no la podían despedir hasta que la califiquen ya el origen de la enfermedad, si es profesional o es de origen común, y determinen el grado de invalidez. En consecuencia, pues, lo que insisto, a una persona que esté gravemente enferma o que lleve incapacitada más de 180 días, acá no era el caso de la incapacidad, pero sí de una enfermedad crónica, pues esa persona no puede ser despedida sino con permiso del Ministerio del Trabajo. Si ustedes leen el código desprevenidamente, dicen, ah, no, lo puedo despedir, ya lleva más de 180 días incapacitado. Pero salieron concretamente estas dos sentencias que nos quitan, digamos, esa visión cerrada de este código de 1950 y le dan una visión desde la Constitución de 1991. Entonces, importantísimo, ¿ya? Entender que si yo tengo un trabajador enfermo, no lo puedo despedir. Ahora, no es que porque no lo puedo despedir porque tengo gripa, ¿no? No. Ahora, un tema. Esos despidos que dan cuando una persona está incapacitada, por más de que no sea grave, pues esos no tienen ningún valor. Una persona que está incapacitada, pues no la puedo despedir, ¿ya? Porque está padeciendo una enfermedad y en ese caso se entendería de pronto que es discriminatorio. O sea, el riesgo, despídalo en cualquier momento, menos mientras esté una persona con una incapacidad cursando. ¿Listo? Espere que vuelva y luego ya le llega con la mala noticia. Bueno. Ahora vienen las otras causales, ¿no? Estas las vamos a ver muy pronto, muy rápido. Estas que son las causales de renuncia, cuando el trabajador es el que renuncia motivadamente y eso le da derecho a la indemnización de despido injusto. Tienen que ver con el cumplimiento de esas obligaciones y que están contenidas en el contrato de trabajo. Y son poquitas, vamos a tratar de mirar algunos ejemplos de ellos. Lo importante es que cuando el trabajador manifieste ese deseo de renuncia, pues obligatoriamente ya tiene que ponerle de presente cuál es la causal por la cual se está renunciando. Porque si omite alguna cosa, luego ya no va a poder reclamar por otra. Es importante saber que estas causales, ¿ya?, no operan de manera automática, es decir, yo renuncio y me voy del trabajo y me van a pagar la indemnización, no tengo que demandar a ese empleador. Con la demanda de ese empleador, pues se va a quedar entonces el juez y va a decir, sí, tiene derecho a la indemnización y le van a ordenar el pago en contra del empleador. Entonces, es importante dejar constancia en la carta de renuncia de todos los hechos que dieron origen a la renuncia para luego poder alegar eso ante un juez y que el juez ordene el pago de la indemnización. ¿Listo? Entonces, la primera causal es haber sufrido engaño por parte del empleador. ¿Respecto de qué? De las condiciones del trabajo. Ya miramos que también es una causal de despido del trabajador cuando éste me engaña con certificados falsos. Pues de la misma manera, ¿ya?, es una causal de despido cuando yo sufro lo contrario. ¿Qué es esto? Pues me imponen
unas condiciones de empleo y llego a la empresa y son otras totalmente diferentes. Entonces puede ser en las condiciones de salario. Yo les decía, cuando me prometen un salario de 10 millones de pesos, por ejemplo, y resulta que era el mínimo más comisiones, ¿ya? En las prestaciones me ofrecen que me van a pagar transporte, que me van a pagar tal cosa y no lo pagan. En el tipo de contrato, ya me dicen que es un contrato de término indefinido y me terminan vinculando por prestación de servicios. Es decir, que yo tengo que demandar para pedir que me reconozcan el contrato realidad, pero además que ese contrato se terminó por engaño, o temas de estabilidad, que me prometieron un contrato a término indefinido y me están vinculando de mes tras mes. ¿Ya? En cualquiera de esos escenarios, si yo me siento gravemente engañado por el empleador, renuncio motivadamente y puedo exigir luego una indemnización. Esta ya la miramos, todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas, ¿ya? Que implique el empleador en contra del trabajador dentro o fuera del servicio, así como las inferidas por los parientes del empleador, sus representantes patronales o dependientes, con el consentimiento o tolerancia de este. Esto ya lo miramos el día de ayer con el tema de acoso laboral. Está la otra, ¿ya? Que es cualquier acto del empleador o sus representantes que induzca al trabajador a cometer un delito, un ilícito, o contrario a sus convicciones políticas y religiosas. ¿Qué significa esto? Pues que el empleador le imponga cargas de carácter político o religioso al trabajador y que atenten contra esos derechos que tiene. O lo quiere inducir a cometer un delito, ¿no? En ese caso, pues el trabajador puede renunciar. El caso, digamos, de un representante legal que quiere hacerse un chanchullo ahí en la empresa y le pide, por ejemplo, a sus profesionales financieros o contadores o lo que sea, que le ayude a maquillar unas cuentas. Entonces, tenga, yo renuncio, ¿ya? Y le digo, renuncio por este motivo. Todo el tema, digamos, de violación, Profe, dígame, me acaba de dar una duda. cuénteme. Cuando usted dice pues, que renuncia por ese motivo, entonces debe quedar escrito. Claro, tiene que quedar por escrito si usted quiere reclamar la indemnización. Porque si le coloca la renuncia sencilla, digamos, protocolaria que se llama, Vale. usted renuncia a esa indemnización. Ya no la puede reclamar. Ah, listo, profe. Listo. Todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nos dice, a mí me dicen que me van a mandar a trabajar en alturas, ya, por ejemplo, pero no me dan los elementos de riesgo. Entonces yo le digo, mire, yo necesito los elementos de protección para evitarme un accidente de trabajo y el empleador no se los quiere entregar. Entonces puedo renunciar por esa causal. Todo perjuicio maliciosamente causado por el empleador al trabajador en la prestación del servicio. Entonces tiene que ver con temas de acoso laboral, con temas de sabotaje o con circunstancias, por ejemplo, que le está deduciendo. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Yo siempre he recibido casos de carácter laboral que les descuentan para pagarle seguridad social y no la pagan. O sea, la empresa le descuenta el 25% del salario para pagar seguridad social y no la cubren. Entonces, allí hay un perjuicio maliciosamente causado al empleador, al trabajador, perdón, ¿ya? Por parte del empleador. El sistemático incumplimiento sin razones válidas de las obligaciones. Entonces, el caso típico de los trabajadores de la Clínica Los Andes. ¿Qué nos dice ese caso? Que llevan personas 6 meses sin que les paguen sus salarios. En ese caso, ellos pueden renunciar con causa atribuible al empleador y un juez seguramente les va a reconocer, ¿ya?, el pago de la indemnización por despido injusto.
Lógicamente, pues a veces por la necesidad la gente sigue trabajando ahí esperando que algún día le paguen. Esta es importante, ¿no? Yo les decía cuando hablábamos del jus variandi y la posibilidad de modificar las condiciones de tiempo, modo y lugar por parte del empleador. Sí, la exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos a aquel para el cual se contrató. Entonces, miren, a usted lo contratan para Pasto y de repente le dicen que tiene que prestar en el Charco el trabajo, ¿ya? Y bueno, le dice, bueno, pero mi contrato no dice que yo pertenezco a una planta global. Es irrazonable, habíamos dicho, ¿no? El empleador tiene que razonar este tipo de situaciones. Si yo no estoy de acuerdo con esa situación y no me deja de otra, yo renuncio y exijo mi indemnización por despido injusto. Y finalmente, cualquier violación grave a esas obligaciones y prohibiciones que vimos antes que atañen al empleador. O sea, no descontar, descontar únicamente lo legal, no atentar contra la dignidad, respetar las convicciones políticas y religiosas, no promover campañas políticas, evitar todo tipo de rifas y suscripciones en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, puede haber muchos casos, digamos, que atenten contra esta situación. Haber sufrido engaño, acto de violencia, ¿ya? Cualquier acto que vaya contra sus convicciones, que atente contra su dignidad, ¿ya? O que sencillamente atente de manera grave contra esas obligaciones que señala el Estado, digamos el código sustantivo respecto del contrato. Un ejemplo, yo no sé si ya se los comenté, en alguna oportunidad me tocó atender el asunto de una docente que estaba en una institución de estas de lectura rápida y esa docente la tenían obligada a prestarle servicio con cierto uniforme que era de minifalda y tacones, ¿ya? Y no se podía sentar. Si ella se llegaba a sentar en una clase, llegaba alguien a golpearle porque tenían cámaras en las aulas de clase. Y eran unas jornadas extenuantes, en consecuencia ella empezó a padecer problemas ya de las rodillas. Ella le pidió el favor de que pues le permitieran cambiar de zapatos, ya porque era un tema ya de salud. El empleador se negó y empezó a surgir una situación de malestar entre las partes. Luego se falleció la abuelita de la trabajadora y ella fue a exigir su licencia de luto. El empleador le contestó de la manera más déspota, ya que el muerto al hoyo y el vivo al baile, que le daba solo el permiso de la media tarde para ir al sepelio, y eso fue la gota que derramó el vaso, y ella pues acudió a la oficina para que nosotros le ayudáramos a proyectar la renuncia. Cuando empezamos a escucharla, pues además de eso había trabajado como 3 meses gratis, dizque por el tema de periodo de prueba, ya que el periodo de prueba no quiere decir que sea gratis, es únicamente que se pueda despedir, ¿ya? Durante el periodo de prueba. Había maltrato, había apodos, había acoso sexual, inclusive. Entonces, bueno, fue un sinnúmero de situaciones. Ella decía, no, pero yo quiero únicamente por lo último. Le dije, no, vamos a hacer la carta por todo. ¿Por qué? Porque al momento de que demandemos, si logramos probar todo eso, pues va a ser grave para este empleador esa situación. Y en efecto, así aconteció. Se presentó la demanda y pues lo primero que hizo la empresa fue ofrecer un arreglo y se logró y se pactó ese arreglo, ¿ya? ¿Por qué? Porque miraba que esa demanda iba a estar perdida para ese empresario. Entonces, si estoy en el rol de trabajador, pues ponerme de acuerdo en determinar claramente los hechos y las causales por las cuales voy a renunciar. Si es por parte del empleador, también de la misma manera tengo que decirlo por escrito y establecer claramente los hechos y las pruebas que me sirven de sustento para despedir al trabajador. De lo contrario,
toda circunstancia que yo no pueda probar en un juicio va a convertirse en una despido sin justa causa y en consecuencia acreedor a una indemnización. ¿Listo? Entonces, preguntas sobre estas causales que hemos acabado de mirar. Ninguna, profe. Listo, yo creo que lo de las fórmulas se quedó para la próxima semana, pero vamos a mirar esta presentación. Bueno, entonces, nos dice la norma que todo contrato de trabajo lleva implícito una cláusula resolutoria por incumplimiento. ¿Y qué es esto de la cláusula resolutoria por incumplimiento? Esta quiere decir que cuando el despido se da por una causa diferente a las establecidas por la ley, ¿ya? Las justas causas o las causas legales, pues se entiende que ese contrato se ha incumplido. En consecuencia, al incumplirse el contrato, pues viene el derecho a indemnizar a esa parte que se ve perjudicada. Y en este caso, el que pierde el empleo, la parte débil de la relación, es siempre el trabajador, por cuanto entonces, o en consecuencia, él es el empleador, el responsable siempre de ese despido injustificado. En conclusión, si a mí me despiden sin estar en alguna de estas causas, ¿ya? Pues definitivamente me tengo derecho a una indemnización. Tener claro eso, ¿por qué? Porque ahorita en este estado de cosas se están dando muchas situaciones que entonces, no, es que no hay clientes, entonces lo despido. Nada, si lo despide con indemnización, ¿ya? Y si la persona es enferma, está en embarazo o tiene fuero sindical, pues ni modo, ¿ya? Le toca pedir permiso a la autoridad que tenga que darle el permiso antes de despedirlo, porque de lo contrario, peor, va a ser mucho más grave. ¿Listo? Le multas, sanciones y, bueno, todo lo que viene con esa situación. Pero supongamos que es un trabajador que en condiciones normales, pues lo han despedido, ¿ya? Le han dicho que no, pues que no hay clientes, entonces que se va por ahorita por el tema del COVID. Entonces, en ese caso, ese despido es injusto porque en ninguna parte del código ustedes encuentran un artículo que diga, sí, en caso de pandemia se podrá despedir a los trabajadores. No. Ya miramos que lo que puedo hacer es una suspensión con o sin permiso del Ministerio del Trabajo o pedir una revisión ante un juez laboral para que termine ese contrato. Como no hay jueces y no he realizado, digamos, la suspensión de mutuo acuerdo, entonces me tocará despedirlo y pagarle la indemnización. ¿Qué comprende una indemnización por despido injusto? Entonces vamos a mirar que cuando hablamos de perjuicios hay varios tipos de perjuicios. Unos perjuicios patrimoniales que buscan reparar el tema económico y unos perjuicios extrapatrimoniales que buscan compensar. Miren la diferencia de las palabras. Reparar, es decir, reponer los gastos, ¿no? Y compensar, es decir, tratar de dar un alivio a ese daño que se causa sobre los derechos fundamentales de las personas. Cuando a mí me despiden sin justa causa, la norma dice, tiene incluido la liquidación de unos perjuicios o unos perjuicios patrimoniales, que son estos, daño emergente y lucro cesante. Ya vamos a explicar qué es cada uno de ellos. Pero vamos a decir que no, esto no basta para que el trabajador, si le han causado estos perjuicios, pues evidentemente los reclame. ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo uno y lo otro? Que la indemnización solo me van a pagar daño emergente y lucro cesante, la que establece la ley, la indemnización por despido injusto, y si yo tengo que acreditar y reclamar este tipo de perjuicios patrimoniales, pues voy a tener que demandar, ¿ya? Demostrarlos y un juez entonces los condenará. Esto lo comprendemos mejor con un ejemplo. Vamos a explicar acá lo que es el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es todos los gastos en los que yo debo incurrir para atender el problema que se me ha causado.
Y el lucro cesante es todo lo que yo dejo de recibir como consecuencia de ese daño. Entonces, pongamos un ejemplo ajeno al derecho laboral. Si yo tengo un accidente de tránsito, me atropella un carro aquí saliendo de mi casa, entonces el daño emergente serían todos los gastos para atender el siniestro, es decir, el accidente. Entonces, que llame la ambulancia, que no llegó la ambulancia del EPS, tocó pagar privada, gastos de médicos, gastos de transporte, gastos de todo lo que sea. Resulta que yo vivo solo aquí en Pasto, entonces mi familia tiene que trasladarse a cuidarme, tiene que pagar arrendamiento, entonces, bueno, todos esos gastos. ¿Qué voy a pagar abogado? El daño emergente. Todos los gastos para atender el perjuicio. ¿Cuál sería el perjuicio en materia laboral? La terminación injustificada. Y el lucro cesante es todo lo que se deja de ganar como con ocasión del hecho que dañó. Entonces, lo que yo dejo de ganar como consecuencia de qué? Del ¿ya? Incumplimiento por la terminación anticipada e injustificada del contrato. Entonces, si yo hago cuentas reales sobre lo que sería el daño emergente y lucro cesante en un proceso laboral, pues sería una plata que tendría que tasarse, digamos, con pruebas y con cosas, y cada persona tendría una indemnización independiente. Sin embargo, la ley estableció una indemnización ya tarifada, es decir, ya establecida previamente, que dice, tal es la indemnización para despido injusto, contrato a término fijo, y tal es la indemnización por despido injusto en un contrato a término indefinido, que ya las miraremos la próxima clase. Pero vamos a poner un ejemplo para entender lo de acá. Entonces resulta que yo laboro en una empresa, en un taller, ¿listo? Y en ese taller hay una máquina que está fallando, digamos una grúa o una máquina para movilizar grandes cantidades o grandes piezas de metal que está fallando y yo le digo, mire señor empleador, por favor, arregle esa máquina que un día de estos se nos va a caer una viga encima, por favor, o por lo menos denos botas con punta de acero, denos elementos que nos protejan, mire, esa máquina está fallando. El empleador de tacaño no hace nada y deja que eso siga pasando. Un día menos pensado, se suelta la viga y cae sobre las piernas del trabajador, partiéndoselas y desmembrándolo. Caso extremo. ¿Listo? ¿Qué hace el trabajador? Pues inmediatamente coge y renuncia. Dice, no, usted no me dio la garantía, usted mire cómo me dejó, yo no quiero trabajar en esta empresa, me quedé sin piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la indemnización por esa renuncia, ya motivada con ocasión de esta causal que vimos acá, ¿ya? Que afecte o ponga en peligro la seguridad o salud y que el empleador no se allane a modificar, o por esta, una afectación grave a las obligaciones como de dar los elementos, garantizar la seguridad. Recordemos que las principales obligaciones del empleador es la protección y la seguridad. Entonces, pues, debería entonces renunciar y hacerse acreedor a esa indemnización. Pero esa indemnización es muy pequeña, digamos, para cubrir el daño que es perder uno o dos miembros del cuerpo. Entonces, este trabajador decide demandar. ¿Por qué decide demandar? Porque esta indemnización, pues, cubre, entre comillas, lo económico, pero resulta que con el accidente de trabajo yo empecé a generar un daño moral. ¿Qué es el daño moral? Es una aflicción de los sentimientos, espiritual, la persona se siente mal. Y no solamente eso, sino que eso se agravó y de esa manera al agravarse pues se convirtió en una patología psicológica, pasó de ser un tema netamente moral a ser un tema de un trastorno mixto de ansiedad, depresión e ira, ¿ya? Esto empezó a causarle problemas con su familia, entonces yo reclamo perjuicios por daño moral o por daño psicológico cuando tengo ya diagnosticado que esta persona está padeciendo de un trauma, pues, o un trastorno ya diagnosticado por un profesional de la psicología. Pero además perdí una pierna o perdí dos piernas, ¿da? En consecuencia, yo voy a presentar que me reparen un daño en las condiciones de existencia. ¿Qué es esto? Digamos,
que ya mi cuerpo no funciona con normalidad. Acabo de perder una pierna, acabo de perder dos, o acabo de quedar eh, con una discapacidad ahí que estoy cojeando toda la vida. ¿Listo? Pero como consecuencia de esa pérdida de las piernas, yo perdí toda mi autoestima, ya me siento mal consigo mismo y en consecuencia, pues perdí mi relación sentimental, mi esposa me abandonó, dejé de interactuar con mis amigos, me siento mal consigo mismo, entonces hay un perjuicio en el proyecto de vida, entonces ocasiona ya ese perjuicio que se denomina el daño en vida de relación. Y segundo, ya, además esta persona no solo trabajaba en el taller, sino que era deportista, ¿ya? Y resulta que él participaba de campeonatos los fines de semana, era bien reconocido y lo iban a contratar para participar en un campeonato. Y ahora él pierde la oportunidad de participar y ganarse unos pesos adicionales en ese campeonato. Entonces, la pérdida de oportunidad, ¿ya? Entonces, acá una indemnización que puede ser pequeña, ¿ya? Dependiendo del tiempo que haya llevado el trabajador laborando, se ve incrementada por todo esto. Normalmente yo puedo pedir hasta 1.000 salarios mínimos de indemnización. A precio actual, estamos hablando de 877 millones de pesos. Pero esto lo ha venido atenuando, ¿no? La Corte. Entonces ha dicho daño moral, bueno, hasta 100 por cada uno, pero 100 por cada uno serían 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y además de esto, ya yo puedo pedir el lucro cesante futuro. ¿Y qué es el lucro cesante futuro? Digamos que este empleador fue irresponsable y tampoco hizo las cotizaciones a la seguridad social. Entonces este trabajador se quedó sin acceso a una pensión de invalidez. Entonces ahora este empleador tendrá que pagarle todo lo que él se hubiera podido ganar durante su expectativa de vida trabajando en ese mismo empleo. Entonces, resulta que se murió, perdón, tuvo el accidente de 30 años y la expectativa de vida de los colombianos es de 75 años. Entonces, ese empleador puede ser condenado a pagarle ya una pensión por los 35 años de vida. ¿Listo? O la pensión vitalicia y hasta el tiempo que fallezca por el tema de no haber cotizado. Entonces, no es que a mí me paguen la indemnización por despido injusto, me la manden, me manden un correo electrónico, como se volvió de moda ahora, me manden un correo electrónico con la liquidación con las cuentas de la liquidación y me digan, listo, hasta luego, nos vemos después del COVID. ¿Mm? Más con esas noticias tan bravas que dio hoy la OMS, ¿no? Entonces, eh, digamos, cuando a mí me termina mi trabajo o cuando yo como empleador voy a terminar un contrato de trabajo, tengo que asumir que no me voy a pagar solo la indemnización, sino que puedo verme inmerso en pago de una super indemnización si no yo no logro, digamos, controlar esta situación. Por ejemplo, una persona que sale con temas de acoso laboral puede salir con la reparación de un daño psicológico, un daño moral. ¿Mm? Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en la que yo despido a mis trabajadores, sobre todo cuando esos despidos salen mal y yo afecto la dignidad del trabajador. Puedo terminar con una situación grave en esa manera. ¿Listo? Entonces, a título de conclusión, los perjuicios patrimoniales, ¿ya?, son cubiertos por la indemnización de despido injusto, que esas ya las vamos a ver pues, la próxima semana porque ya no nos queda poquito tiempo para poderlo completar. Y si a ese trabajador se le han causado más perjuicios, pues él tendrá que demandar y demostrarlos. Y un juez laboral se los podrá reconocer o no. Eso de que depende de las pruebas que se aporten. ¿Listo? Y de una de esas pruebas va a ser que ese empleador sea responsable, haya cumplido con las normas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro?
Sí, profe. Listo, entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Les pido por favor dejen constancia de su asistencia y si tienen alguna duda, pues me la hagan en este momento. Entonces, la próxima clase, por favor, todos, porque voy a explicar fórmulas de indemnización de despido injusto y ahí sí, el que se pierda la clase perdió el año, como se dice. Feliz noche, profe. Gracias. Igualmente, que pasen buena noche. Nos vemos la próxima Hasta semana. luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Buenas noches, profe. Hasta Muy luego. chévere. Hasta luego, que tengan buena noche. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Profe, qué pena. Tranquilo, cuénteme, Henry. Resulta que acabé de mirar las calificaciones y la nota de legislación me aparece en cero. No le aparece porque es que apenas nos dieron el usuario de Fénix. ¿Ya? Mañana o hasta el fin de semana ya las cargo para que ustedes tengan allí todo en orden. ¿Vale? No se preocupe. Ah, vale, profe, vale, muchas ¿Listo? Sí, gracias. es que Que es por tengan el una buena tema. noche. Igualmente, es porque apenas nos dieron esta semana el usuario y están allí ajustando los parámetros para que yo pueda ingresar las notas. ¿Listo? Vale, perfecto. Chao, Bueno, que chao. estén bien, hasta luego. Bueno, que tengan muy buena noche. Me despido.